Sin saber que entendía japonés, su esposa se burló de él en una cena de negocios con su cliente. ¿Qué pasó después? Después de escuchar todo esto, ella gritó: «Mi pobre esposo se ha estado aprovechando de mi éxito. Es un error de mis años de juventud». Esas fueron las devastadoras palabras que Meline susurró en japonés a su cliente durante una cena de negocios cuando él le preguntó quién era el hombre sentado a su lado. Ella no tenía idea de que el marido al que estaba humillando entendía cada palabra de su traición. Lo que sucedió después te hará repensar todo lo que crees sobre el amor, el karma, la traición y la venganza fría y calculada. Espectadores, ¿qué harían si su esposa los humillara en otro idioma, pensando que no pueden entenderla? Deja tus pensamientos en los comentarios. El restaurante estaba situado en lo alto de la ciudad, envuelto en cristal y en una tranquila confianza. El tipo de lugar donde los acuerdos no se anuncian sino que se deciden, donde las voces se mantienen bajas y el poder se mueve suavemente sobre mesas cubiertas de manteles. La iluminación era cálida y deliberada, lo suficientemente suave para favorecer los rostros, pero lo suficientemente nítida para exponer la intención. Los vasos de cristal captaron el resplandor y lo devolvieron en fragmentos, como pequeños espejos que reflejan la ambición. Julian Carter estaba sentado erguido en su silla, con las manos relajadas cerca del borde de la mesa y una postura tranquila que emanaba de largas horas de trabajo físico y horas aún más largas de silencio. Llevaba una chaqueta color carbón limpia y una camisa blanca sin corbata. Se había vestido bien para la noche, no para impresionar a nadie, sino por respeto a su esposa y al espacio al que ella lo había invitado. Frente a él estaba sentada Meline Carter, su esposa desde hacía 7 años, radiante y precisa, con su vestido azul marino confeccionado para transmitir autoridad más que calidez. Se movía con facilidad, sus gestos practicados, sus sonrisas agudas pero controladas. Este era su mundo. Salas de juntas, contratos, cenas como esta. Ahora ella pertenecía allí y lo sabía. A la derecha de Meline estaba sentado Ryo Nakamura, el cliente. Parecía sereno, como suelen parecer los hombres cuando están acostumbrados a que se les trate con deferencia. Su traje es discreto pero caro. Su expresión observadora, sus ojos no se perdían nada. Hablaba bien inglés, pero cuando cambiaba al japonés, su tono se volvía más íntimo, más revelador. El camarero sirvió vino y se alejó. El aire se calmó. Ryo miró brevemente a Julián. Luego se volvió hacia Meline y habló en japonés. Su voz era casual, casi perezosa. ¿Quién es él? Julián escuchó las palabras claras y perfectamente. Él no reaccionó. Levantó su vaso lentamente, tomando un sorbo medido, con la mirada fija en el horizonte más allá de la ventana. Meline sonrió. Ella respondió en japonés sin dudarlo. Es un error de mis años de juventud. La palabra error cayó pesadamente en el pecho de Julián. No como un golpe fuerte, sino como algo que lo vaciaba desde adentro. Su mandíbula se tensó ligeramente, aunque su rostro permaneció neutral. La frente de Ryo se arrugó. No entiendo. Meline agitó la mano suavemente, con desdén, como si quisiera quitarle importancia a una pequeña incomodidad. Mi pobre marido, dijo ella, con voz tranquila y divertida. Ha estado aprovechándose de mi éxito durante años. Los dedos de Julián se curvaron apenas un poco alrededor del tallo de su copa. De repente, la sala se sintió más pequeña y el murmullo de las conversaciones de las otras mesas se desvaneció en una confusión lejana. Ryo soltó una breve risa, sacudiendo la cabeza. Eso es patético, dijo. ¿Por qué sigues con él? Un hombre así te hará perder el tiempo. Meline se inclinó ligeramente hacia adelante, con el codo apoyado cerca del plato y el cuerpo en ángulo hacia Ryo, lejos de Julián. Exactamente, respondió ella. Ya me estoy alejando de ello. Muy pronto me liberaré de este marido irresponsable. Hizo una pausa y luego añadió con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Simplemente no he visto a un hombre capaz de ser mi marido todavía. La sonrisa de Ryo, se amplió, su interés ya no era sutil. ¿Podemos intentarlo? Él preguntó. Me enamoré de ti a primera vista. ¿Por qué lo traes? Meline rió suavemente, un sonido ligero que no transmitía calidez.
Solo para humillarlo, dijo. Para permitirle ver lo que significa el verdadero éxito. Julián lo escuchó todo, la cadencia, el desprecio, la certeza. Él no interrumpió. No se aclaró la garganta ni se movió en su asiento. Se quedó quieto, como si estuviera arraigado en el lugar, y su silencio formaba un muro que nadie se molestaba en mirar. Meline se giró brevemente hacia él y luego volvió a hablar en inglés con un tono agradable. Cariño, ¿estás bien? Ella dijo. Él la miró a los ojos. Estoy bien, respondió con calma. Las palabras tenían un sabor extraño en su boca, pero eran ciertas de una manera que ella aún no podía comprender. La cena continuó. Meline habló animadamente sobre proyecciones, crecimiento, expansión. Río escuchó atentamente, asintiendo, mirando de vez en cuando a Julián con algo parecido a curiosidad, tal vez incluso incomodidad. Julián respondió cortésmente cuando le hablaron, con voz firme y respuestas breves. Observó a su esposa moverse a lo largo de la velada como una mujer que ya no tenía ningún peso sobre él. Cuando llegó el cheque, Meline no lo miró. Ella lo deslizó hacia Río con una sonrisa. Pagó sin dudarlo. Afuera, el aire de la noche era fresco y la ciudad brillaba bajo ellos. Caminaron hacia el coche en silencio. Meline revisó su teléfono. Julián le abrió la puerta como siempre lo hacía. El motor arrancó. Las luces de la ciudad se extendían frente a ellos y el silencio los siguió hasta casa. El coche se movía suavemente por la ciudad. Los neumáticos zumbaban suavemente contra el asfalto mientras el horizonte se deslizaba más allá del parabrisas en largas cintas de luz. Las luces traseras rojas se encendieron y desaparecieron. Los semáforos pasaron del verde al amarillo y al rojo con mecánica indiferencia. Dentro del coche no se movía nada excepto la carretera. Julián mantuvo la mirada hacia adelante y las manos firmes en el volante. Su postura no cambió. Su respiración se mantuvo lenta y controlada, como siempre. Después de largos días bajo el capó de un automóvil, cuando la paciencia importaba más que la fuerza. El ronroneo bajo del motor llenó el espacio donde habitualmente se desarrollaba la conversación. Meline estaba sentada en el asiento del pasajero, con las piernas cruzadas cuidadosamente y su teléfono brillando en su mano. Se desplazó, escribió, borró y volvió a escribir. Una leve sonrisa tirando de la comisura de su boca. Cada pocos segundos, la pantalla se reflejaba en la ventana, destellando contra el cristal oscuro. Julián no la miró. Las luces de la calle pasaban por encima de él, una tras otra, proyectando breves sombras sobre su rostro, sin revelar nada, ocultándolo todo. Sin embargo, su mente estaba lejos de estar tranquila. Recordó los pisos manchados de grasa y el olor a café quemado. Recordó el restaurante donde se conocieron, pequeño, ruidoso y cálido, donde Meline solía atarse el delantal demasiado fuerte y quejarse de que le dolían los pies al final de cada turno. Recordó cómo ella solía sentarse frente a él después de cerrar, con los codos sobre la mesa, los ojos brillantes con sueños que parecían demasiado grandes para la ciudad en la que estaban atrapados. Ella había hablado sobre la universidad, luego sobre irse, sobre convertirse en alguien a quien la gente respetara. Julián había escuchado. Cuando ella dijo que no podía pagarlo, él le dijo que lo encontrarían. Cuando ella dudaba de sí misma, él trabajaba más horas. Cuando ella lloraba de cansancio, él cocinaba, limpiaba y la abrazaba sin quejarse. Él pagaba los cheques de matrícula discretamente, deslizándolos por los escritorios y sin recordarle jamás de dónde provenía el dinero. Él creía que estaban construyendo algo juntos. El coche redujo la velocidad ante un semáforo en rojo. Meline se rió suavemente de algo en su teléfono y luego miró hacia otro lado. «No dijiste mucho esta noche», dijo ella casualmente, con voz ligera, casi distraída. «Deberías intentar ser más interesante cuando te llevo a cosas así». Julián asintió levemente. «Es tu mundo», dijo. No quería interponerme en su camino. Ella tarareó en señal de acuerdo, como si eso lo resolviera todo. «Sí, bueno», respondió ella. «Estas cenas importan. La primera impresión importa. La gente como Río espera cierta alineación». La luz se puso verde.
Julián siguió conduciendo. Alineación. La palabra resonó en su cabeza, estirándose y transformándose en algo más frío. Pensó en la forma en que ella se había inclinado hacia el cliente, la forma en que su voz se suavizó cuando habló de dejarlo, la facilidad con la que había borrado años de sacrificio con una sola frase. Un error de mi juventud, gorrón, holgazán. Julián no sintió nada de la ira que podría haber esperado. Lo que sintió en cambio fue claridad, nítida e inamovible. Algo había terminado en esa mesa, y ninguna explicación o disculpa podría restaurarlo. El teléfono de Meline volvió a vibrar. Ella sonrió, escribió rápidamente, luego bloqueó la pantalla y lo guardó en su bolso. La semana que viene viajaré, dijo, todavía mirando hacia adelante. Viaje de negocios. Probablemente estuve ausente unos 7 días. Julián asintió. Bueno. Ella lo miró brevemente, tal vez esperando una pregunta, tal vez deseando una. Cuando nadie vino, ella miró hacia otro lado. El silencio se hizo más espeso, ya no era neutral, ahora esperaba. Llegaron a su edificio de apartamentos, la familiar estructura de hormigón que se elevaba desde la calle, con las ventanas brillando de manera desigual. Julián estacionó, apagó el motor y se quedó quieto un momento, más tiempo del necesario. Meline abrió la puerta primero y salió sin esperar. En el interior, las luces del apartamento se encendieron, revelando líneas limpias, muebles modernos y certificados enmarcados en la pared con el nombre de Meline. Julián se quitó los zapatos y los colocó cuidadosamente junto a la puerta. Meline dejó caer su bolso sobre el mostrador y fue directamente al dormitorio, ya aflojándose los pendientes. Julián estaba solo en la sala de estar. El espacio ahora se sentía diferente, más pequeño, temporal. Se movía lentamente, deliberadamente, como si cada paso necesitara permiso. Entró en la puerta del dormitorio y observó a Meline desde la distancia mientras se quitaba el maquillaje, su reflejo nítido y seguro en el espejo. La cena estuvo bien, dijo muy bien. Me alegro, respondió Julián. Ella lo miró a los ojos en el espejo brevemente y luego volvió a apartar la mirada. Sabes, añadió, he trabajado duro para llegar hasta aquí. Julián asintió. Lo sé. La sencillez de su respuesta pareció irritarla. Ella se giró ligeramente y lo estudió. Podrías haber trabajado más duro también, dijo. La gente respeta la ambición. Julián no discutió. No se defendió. Solo la observó. Realmente la observó como si la viera con claridad por primera vez. Estoy cansada, continuó. Tengo una llamada temprano mañana. Ella se deslizó en la cama sin decir otra palabra. Julián permaneció de pie. Después de un momento, apagó la luz y se acostó a su lado, mirando al techo mientras su respiración se calmaba y dormía. Afuera la ciudad zumbaba débilmente. En algún lugar abajo, una sirena aulló y se desvaneció. Julián no durmió. Por la mañana, su decisión ya estaba tomada. La mañana llegó sin ceremonia. Julián se levantó antes de la alarma. La pálida luz gris apenas tocaba los bordes de las cortinas. Meline dormía en su lado de la cama, de espaldas a él, con la respiración lenta y uniforme. Ella parecía tranquila mientras dormía, intacta por las palabras que había pronunciado la noche anterior. Sin ser afectado por el peso que ahora pesaba sobre su pecho, Julián se sentó en silencio y balanceó las piernas al costado de la cama. El suelo estaba fresco bajo sus pies. Se quedó allí un momento, escuchando el apartamento, el zumbido bajo del refrigerador, el sonido distante del tráfico que comenzaba a despertar. Este lugar una vez se sintió como un hogar. Ahora parecía una sala de espera. Se vistió sin encender la luz. Movimientos cuidadosos y practicados. Cuando entró en la cocina, el sol de la mañana había comenzado a filtrarse a través de las ventanas, aterrizando en el mostrador donde se encontraba la computadora portátil de Meline, cerrada, con su agenda a su lado y su futuro cuidadosamente trazado con tinta y ambición. Julián se sirvió una taza de café y se apoyó en el mostrador, dejando que la amargura lo dominara. Su mente regresó sin invitación a los años que habían pasado, a los nudillos raspados y las noches largas,
a los pagos de matrícula enviados por correo sin ceremonia, a la forma en que él había creído que el amor se construía a través de la resistencia. Terminó el café, enjuagó la taza y la dejó boca abajo para que se seque. El taller ya estaba animado cuando llegó, el olor familiar de aceite y metal lo envolvía como una chaqueta vieja. Los motores retumbaban y las herramientas tintineaban. Los hombres asintieron en señal de saludo mientras él pasaba, con expresiones inmutables. Julián se ató el delantal, se arremangó y se puso a trabajar. Reemplazó las pastillas de freno, ajustó las correas, se limpió las manos y pasó de una tarea a otra con una concentración que parecía casi pacífica. Cada trabajo completado le quitaba una capa del peso que había llevado a casa la noche anterior. A media mañana, durante un breve descanso, Julián salió y sacó su teléfono. Marcó el número de su amigo que también es mecánico. Marcus respondió la llamada al primer timbre. Julián, ya ha pasado un tiempo. ¿Estás bien? Él dijo, lo seré, respondió Julián. ¿Puedo quedarme en tu casa y trabajar en tu taller hasta que me recupere? Marcus no lo dudó. Sabes que eres bienvenido. Julián cerró los ojos brevemente. Gracias. Cuando terminó la llamada, se quedó allí un momento más, hasta que la decisión quedó totalmente asentada. A la hora del almuerzo, Julián se secó las manos, se quitó el delantal y se dirigió directamente a un pequeño despacho de abogados, situado entre una clínica dental y una librería cerrada. El cartel era modesto. El interior olía ligeramente a papel y café. Una recepcionista levantó la vista y sonrió cortésmente. Me gustaría hablar con un abogado especializado en divorcios, dijo Julián tranquilamente. Él llenó los formularios sin temblar. Respondió las preguntas con calma. El abogado revisó los papeles y luego lo miró con atención. ¿Estás seguro de esto? Julián lo miró a los ojos. Sí. Cuando Julián salió de la oficina, los papeles ya estaban en manos de Anthony y el camino a seguir estaba claro. En casa, su tranquilidad se hizo inconfundible. Meline lo notó en la forma en que él ya no le preguntaba cómo había ido su día, en la forma en que comía sin conversar, en la forma en que sus ojos ya no buscaban su rostro en busca de aprobación o calidez. Supuso que era mal humor, cansancio, algo pasajero. Una noche, se apoyó en el mostrador y miró su teléfono. Viajaré en 2 días, dijo nuevamente como si estuviera probando las palabras. Julián levantó la mirada brevemente. Bueno, ella esperó. Él volvió a doblar la ropa la noche antes de que ella se fuera. Julián se sentó solo en la mesa de la cocina mucho tiempo después de que ella se fue a la cama. Se quedó mirando las paredes, los muebles que habían elegido juntos, la vida que estaba a punto de dejar sin previo aviso. No sintió pánico. Se sintió resuelto. La mañana en que Meline se fue, ella le besó la mejilla distraídamente, mientras empujaba su maleta hacia la puerta. No te olvides de renovar el alquiler, dijo. Julián asintió. No lo haré. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, el apartamento quedó en silencio. Julián se quedó allí parado por un largo tiempo. El apartamento estaba en silencio, algo que Julián nunca había notado antes. No era pacífico, sino vacío. Abrió el armario del dormitorio y se quedó allí un momento, mirando la división que se había formado sin que ninguno de los dos la nombrara. El lado de Meline estaba lleno, ordenado por color y temporada, con los zapatos alineados con precisión debajo. Su costado era escaso. Camisas de trabajo, jeans, algunas chaquetas. El desequilibrio ahora parecía simbólico, como si su presencia hubiera sido eliminada lentamente mucho antes de que decidiera irse. Julián sacó una maleta del estante superior y la puso sobre la cama. Se dobló con cuidado, deliberadamente, controlando cada movimiento, como si apresurarse pudiera fracturar algo frágil dentro de él. Primero empacó la ropa, luego sus herramientas, aquellas en las que más confiaba, envolviéndolas en viejas toallas de taller que aún olían levemente a aceite y metal. Se movió por el apartamento metódicamente. La sala de estar ofreció poca resistencia. Dejó los muebles intactos. Las fotografías enmarcadas cayeron silenciosamente y el sonido de los ganchos al soltarse fue apenas audible. Se detuvo brevemente en una fotografía de hacía años,
tomada afuera del restaurante donde se conocieron. Meline se estaba riendo, con la cabeza inclinada hacia atrás y la mano agarrando su brazo como si temiera que pudiera desaparecer. Julián colocó la foto boca abajo en la basura. En la mesa de la cocina, abrió su computadora portátil e inició sesión en su cuenta conjunta. Transfirió el dinero sin dudarlo y los números cambiaron en la pantalla con total firmeza. No fue venganza. Fue supervivencia. Imprimió la confirmación y la dejó a un lado. De su bolso sacó los papeles del divorcio ya firmados. Las colocó cuidadosamente en el centro de la mesa, agobiadas por su viejo juego de llaves, cuyo metal se sentía frío y anodino en su mano. Cuando todo lo que le pertenecía estuvo empacado, Julián se paró en la puerta una última vez. Aceptó el espacio sin nostalgia, sin rabia, solo reconocimiento. Luego apagó las luces y cerró la puerta detrás de él. Cuando Meline regresó una semana después, al principio no notó nada malo. Ella entró con su maleta al apartamento, se quitó los tacones y gritó su nombre casualmente, esperando una respuesta que antes había sido automática. Nada le respondió. Ella frunció el ceño ligeramente y luego entró en la sala de estar. La ausencia la alcanzó lentamente. Los zapatos que faltan, los ganchos vacíos, la pared en blanco donde solían colgarse fotos. Ella vio los papeles sobre la mesa. Meline los recogió y hojeó la primera página. Sus labios se curvaron en una pequeña sonrisa. Ella exhaló un sonido entre alivio y satisfacción y volvió a dejar los papeles como si no fueran más que un recibo. No hubo conmoción, ni lágrimas, solo aceptación. Finalmente libre. Sacó su teléfono y marcó un número que había memorizado rápidamente después de la cena. Río, dijo ella cuando él respondió. Por fin soy libre. Ya se fue. Se conocieron esa noche. La cena se convirtió en copas. Las copas se convirtieron en risas. Las risas se convirtieron en confianza. Meline ahora se movía con facilidad, sin cargas, presentándolo abiertamente, ya sin cautela. Renovó el contrato de alquiler del apartamento a la mañana siguiente sin dudarlo, con su nombre solo en el papeleo. En cuestión de días, su relación se hizo visible. Las fotos aparecieron en línea. Cenas en lugares que Meline alguna vez había reservado para ocasiones especiales. Publicaciones sutiles, apariciones estratégicas, la imagen de una mujer que entra en un nuevo capítulo, sin miedo y sin complejos. Un mes después, Julián regresó brevemente para la audiencia de divorcio. Se sentaron uno frente al otro en una sala de audiencias tranquila, el aire esterilizado y el proceso eficiente. Meline no lo miró. Julián no intentó mirarla a los ojos. El juez hizo preguntas de rutina. Los papeles fueron sellados. Se colocaron firmas donde fue necesario. Se acabó. Julián salió del edificio solo. Salió de la ciudad esa misma tarde, en dirección a una frontera estatal y a un taller donde nadie hacía preguntas y a nadie le importaban los títulos. Durmió en el sofá de Marcus, trabajó muchas horas y reconstruyó su vida pieza por pieza, sin que nadie se diera cuenta ni le molestara. Al regresar a la ciudad, la confianza de Meline se agudizó. Ella confiaba plenamente en Río. Cuando él hablaba de inversiones, ella escuchaba. Cuando le mostró los documentos, ella asintió. Cuando él sugirió mover el dinero rápidamente, ella aceptó. Su nombre abrió puertas. Su firma tenía peso. Ella creía que finalmente estaba jugando al nivel que merecía. La primera señal de problemas llegó silenciosamente. Una transferencia retrasada, una llamada perdida, un correo electrónico que rebotó. Luego el silencio se prolongó. Cuando Meline se dio cuenta de que algo andaba mal, ya era demasiado tarde. Los fondos habían desaparecido. Los socios que ella había recomendado no existían. Su empresa inició una investigación interna a los pocos días. Las cuentas fueron congeladas. Las autoridades llegaron con preguntas que no aceptaban confianza como respuesta. La cifra de $50 millones flotaba en el aire como una sentencia ya decidida. Meline fue despedida públicamente y luego arrestada. Malines Rodés estaba sentada sola en la estrecha sala de interrogatorios, con las manos apoyadas en la mesa de metal, los hombros rígidos y la postura erguida forzada por el miedo más que por el orgullo.
La habitación olía ligeramente a desinfectante y aire viciado. La confianza que alguna vez mostró en las salas de juntas y en los restaurantes de gran altura se había esfumado, se desvaneció en cuestión de semanas, dejando atrás a una mujer que apenas se reconocía a sí misma. Su teléfono estaba sobre la mesa frente a ella. La pantalla estaba rota porque se le había caído de las manos temblorosas esa misma mañana cuando los oficiales le dijeron que estaba siendo acusada formalmente. Fraude, mala conducta financiera grave, conspiración. Las palabras resonaron en su cabeza una y otra vez. Apenas hacía un mes, ella entraba a su apartamento con el brazo de su nuevo amante alrededor de su cintura, riendo, sintiéndose intocable. Ella había hecho alarde de la relación abiertamente, había publicado fotos cuidadosamente elegidas y había dejado que la gente hablara. Ella quería que el mundo viera que había seguido adelante, que había mejorado, que había escapado de lo que alguna vez llamó un error. Ahora el hombre en quien ella confiaba se había ido. Ryo Nakamura nunca existió como él afirmaba. Los documentos eran falsos. La asociación era falsa. El dinero era real. Y se fue. Más de $50 millones desaparecieron a través de cuentas que ella había aprobado, transacciones que había firmado y garantías que había dado con plena confianza. Su compañía se volvió contra ella rápidamente. No hubo reuniones para explicar, ni conversaciones privadas, ni lealtad. La escoltaron fuera del edificio que alguna vez creyó suyo solo por su ambición. Le recogieron su credencial y su oficina quedó vacía, llena de gente que no la miraba a los ojos. Los amigos dejaron de responder a sus llamadas. Sus compañeros borraron su número. El silencio fue inmediato y completo. Sentada allí ahora, Meline sintió el peso de todo aplastado sobre su pecho. El miedo, la vergüenza, la soledad. Pensó en la única persona que siempre se había quedado. Incluso cuando ella no le dio nada más que faltarle al respeto, Julián. Sus manos temblaban cuando tomó su teléfono y marcó su número. Sonó una vez, 2 veces. Entonces su voz llegó tranquila y familiar, firme de una manera que hizo que su pecho se oprimiera. Julián, ella se derrumbó al instante, y las palabras salieron en sollozos. Por favor, escúchame. Cometí un error. Por favor, perdóname. Necesito tu ayuda. Al principio no hubo respuesta. Ella se apresuró a continuar, aterrorizada de que el silencio significara que él colgaría. Lo perdí todo, lloró. La empresa, el dinero, todo. Él me mintió. Se lo llevó todo. Estoy en muchos problemas. No tengo a nadie más. Eres la única persona que realmente ha estado ahí para mí. Su voz se quebró por completo. Sé que te lastimé. Fui estúpido. Yo era arrogante. No te aprecié. Por favor, Julián. Te lo ruego. Haré cualquier cosa. Voy a cambiar. Solo ayúdame, por favor. Al otro lado de la línea, Julián estaba en el taller de Marcus. El sol del atardecer se filtra a través de la puerta abierta del garaje, con polvo flotando en la luz. Sus manos estaban sucias por el trabajo, su ropa olía a aceite y metal. Escuchó sin interrumpir, su expresión ilegible. Cuando Meline finalmente dejó de hablar, sus sollozos se convirtieron en silenciosas jadeos en busca de aire. Julián respondió, su voz era tranquila, controlada, definitiva. Ya me dijiste quién era yo para ti. Meline se quedó congelada. Lo escuché todo, continuó. Cada palabra en esa cena. No creíste que lo entendía. Te reíste mientras me humillabas. Me llamaste un error y un holgazán. Alguien debajo de ti. Ella abrió la boca para hablar, pero él no la dejó. No me fui por tu ambición, dijo Julián. Me fui porque perdiste el respeto. Y una vez que se pierde el respeto, nada sobrevive. Su pecho se apretó cuando el pánico se apoderó de ella. Julián, por favor, susurró. Te necesito. Hubo una breve pausa. Luego dijo en voz baja. Lo dejé todo una vez para ayudarte a convertirte en quien quería ser. No volveré a renunciar a mí mismo para salvarte de ser quien elegiste convertirte. La línea se cortó. Meline miró fijamente el teléfono. Sus manos ahora temblaban violentamente.
Ella intentó devolver la llamada inmediatamente y saltó directamente al buzón de voz. Ella llamó de nuevo. Nada. La realidad finalmente se instaló con toda su fuerza. Él no estaba enojado. Él no la estaba castigando. Él se había ido. Más tarde esa noche, Meline fue sacada de la estación, con el rostro oculto de las cámaras, su futuro incierto y su reputación destruida. El apartamento al que regresó le parecía vacío, enorme, desconocido. Se dejó caer en el sofá y se quedó mirando el techo, repasando la cena una y otra vez, deseando poder retractarse de una sola frase. Al otro lado del país, Julián cerró el taller y condujo a casa, con la mente despejada, la vida tranquila y el camino firme. Él no miró hacia atrás. Para Meline, habría tribunales, consecuencias y largas noches sola. Para Julián, había paz, y viviría el resto de su vida sabiendo que el hombre al que se burlaba y humillaba era el único que podía haberla salvado, y eligió no hacerlo. Espectador, ¿crees que Julián debería darle otra oportunidad a Meline y ayudarla a salir de su apuro? Deja tus pensamientos en los comentarios. No olvides darle me gusta y suscribirte para ver más historias interesantes y reales.